El metal pesado que vamos a exponer el día de hoy es el cadmio. Nuestro grupo está compuesto por Laura Sofía Costa, Laura Giraldo y Juan Camilo Ayala. Para iniciar, el cadmio es un metal pesado de origen natural. A diferencia de otros elementos que pueden tener funciones biológicas, el cadmio no va a cumplir propiamente una función fisiológica hasta ahora conocida en el ser humano. Por el contrario, es considerado usualmente como tóxico y carcinogénico incluso en bajas concentraciones. Se encuentra naturalmente en el suelo, el agua y en ciertos minerales, especialmente asociado con el zinc, el plomo y el cobre. Suele coexistir con estos elementos en forma de sulfuros o carbonatos. Por lo tanto, generalmente el cadmio no es extraído de forma natural, sino que es extraído como un subproducto durante el procesamiento y refinamiento de estos otros metales. Sin embargo, es importante aclarar que aunque el cadmio es un elemento natural, la mayoría de la exposición humana actual proviene de fuentes creadas por el propio ser humano, es decir, son de origen antropogénicas. Precisamente hablando sobre estas fuentes, tenemos tres puntos importantes: la exposición cotidiana, la contaminación ambiental y las fuentes industriales. En cuanto a la exposición cotidiana, pues una fuente clave es el consumo de alimentos cultivados en suelos contaminados. Sobre todo son más susceptibles a absorber todas esas concentraciones de cadmio los cultivos como el arroz, los cereales o los vegetales de hojas verdes. Otra fuente significativa es el tabaco. Usualmente las plantas de tabaco también son muy susceptibles a absorber el cadmio del suelo con facilidad y lo concentran en sus hojas. Por eso es que varios metaanálisis han arrojado los resultados de que fumadores crónicos pueden tener de 2 a 3 veces más cadmio acumulado a nivel renal, pues obviamente en comparación con personas que no son fumadoras. Por la parte de contaminación ambiental es muy importante tener en cuenta toda lo de fundición de metales como el zinc o el plomo que generan polvo y vapores y que liberan cadmio al ambiente, precisamente porque el cadmio se puede encontrar en asociación con estos metales. También la incineración de residuos como plásticos, baterías o desechos electrónicos, que es lo que conocemos como el e-waste, liberan cadmio al aire o al suelo, pues si no se gestionan adecuadamente. Por la parte de las fuentes industriales, pues tenemos las baterías recargables de níquel cadmio, que tienen una aplicación industrial bastante amplia. También por el lado de los pigmentos se usan compuestos como sulfuro de cadmio o selenio de cadmio, que da para color rojo, en pinturas, plásticos y cerámicas. Ya en cuanto a sus características químicas propiamente, pues el símbolo químico del cadmio es CD, su número atómico es el 48 y tiene un peso aproximado atómico de 112 gramos por mol. En cuanto a su posición en la tabla periódica, pues va a pertenecer al grupo D y específicamente se va a encontrar en el periodo 5, grupo 12. Va a formar parte del grupo que conocemos como metales de transición. Su configuración electrónica es 4 de 10 5s2. Sin embargo, cuando el cadmio se oxida a su forma catiónica más estable, es decir, va a perder estos dos electrones del orbital 5s2, va a quedar con una configuración electrónica de 4 de 10. Esta configuración electrónica es muy importante porque pues, le va a otorgar una gran estabilidad electrónica, y esta estabilidad electrónica se va a traducir a que el cadmio en esta forma bivalente catiónica es químicamente inerte en términos redox. ¿Esto qué va a significar? Que en esta forma catiónica no participan reacciones de óxido-reducción, como por ejemplo las conocidas de tipo Fenton, donde por ejemplo otros metales como el hierro pueden generar radicales libres a través del intercambio de electrones. El cadmio pues esto no lo va a poder hacer porque ya no tiene electrones en su capa externa que pueda acceder fácilmente. Tiene una configuración electrónica de 4 de 10 muy estable. También tenemos este modelo, que es el modelo que nos explica por qué el cadmio en esta forma catiónica bivalente actúa como un ácido de Lewis, que pues es un ácido que va a aceptar un par de protones para formar un enlace, digo un par de electrones para formar un enlace. Eso quiere decir pues que es capaz de aceptar estos electrones de otras moléculas o grupos funcionales para formar enlaces covalentes coordinados. En la clasificación de los ácidos y bases duros y blandos, que es la teoría química que permite predecir qué tipos de ácidos tienen mayor afinidad con ciertos tipos de base, nos van a mencionar que tiene tres características importantes.
tiene gran potencial de polarizarse, puede hacer enlaces con carácter covalente parcial y tiene una mayor afinidad por las bases blandas, es decir, con átomos donadores polarizables. Si vemos a la derecha, pues hay una tabla comparativa entre distintos grupos funcionales, el átomo donador involucrado, el tipo de base según esta clasificación de ácidos y bases duras y blandas, y la afinidad que tiene con cadmio en su forma bivalente catiónica. Por ejemplo, si vemos el grupo SH, que tiene azufre como átomo donador y es una base blanda, el cadmio muestra una muy alta afinidad por este tipo de grupo. Por eso es que usualmente el cadmio genera enlaces estables y afines con cisteínas en proteínas. Recordando que la cisteína es un aminoácido que tiene este grupo sulfidrilo como cadena lateral y que tiene la capacidad de hacer este tipo de interacciones. Pero si por ejemplo vamos a grupos funcionales como el ácido carboxílico o también, pues acá no se muestra, pero el carbonilo, que tiene el átomo donador oxígeno y es de tipo de base dura, vemos que tiene una baja afinidad por este tipo de grupos. Esto lo podemos complementar con esta característica biológica que es la especificidad por los ligandos biológicos. Por ejemplo, eh, el cadmio pues sabemos que forma enlaces de coordinación muy estables con ciertos átomos donadores, que era lo que estaba mencionando en la diapositiva anterior, especialmente con biomoléculas como proteínas. Entonces, pues el ligando va a tener una mayor preferencia por ciertos ligandos. Por ejemplo, el azufre en los grupos tiol como los de la cisteína va a presentar una mayor afinidad, pero también puede generar enlaces de coordinación con el nitrógeno de histidina, aunque con menor fuerza en comparación con el azufre de cisteína. Y si ya vemos, en ausencia de grupos tioles disponibles, puede llegar a unirse al oxígeno del carbonilo o del carboxilo, aunque estos enlaces van a ser infinitamente más débiles que los que se forman con el azufre de cisteína. Por eso es que usualmente a nivel fisiológico el cadmio se une preferentemente a secuencias o motivos ricos en cisteína, como por ejemplo motivos de cisteína, aminoácido cisteína o cisteína, aminoácido, aminoácido cisteína, sobre todo los que encontramos en las metalotioneínas, que son proteínas encargadas de captar y almacenar metales pesados. Por otro lado, pues tenemos la característica de mismetismo estructural, la cual nos explica que el cadmio en su forma bivalente catiónica tiene la capacidad de competir o incluso reemplazar a otros iones metálicos en sitios activos enzimáticos. Esto se da principalmente por estas dos propiedades claves. Primero, porque tienen una carga similar, o sea, catiónica bivalente, como el zinc, el calcio o el magnesio. Y por otro lado, eh, tienen un radio iónico muy similar. Vemos 0,97 para cadmio, zinc 0,88, calcio 0,99 y magnesio 0,86. Ya por la parte de características tóxico-cinéticas, tiene una absorción gastrointestinal que solo abarca entre el 1 al 10% del cadmio ingerido en condiciones normales. Pues esta absorción se produce principalmente en el intestino delgado y depende de ciertos transportadores de metales, que cabe aclarar que no son propiamente transportadores diseñados para el cadmio, pero lo pueden reconocer por la similitud con otros metales esenciales. Dentro de estos transportadores pues vamos a tener al DMT1 que también transporta hierro, al CYP8 y CYP14 que son transportadores de zinc y al CAT1 que es un canal de transporte de calcio. También pues un punto clave es que la absorción aumenta significativamente en personas con deficiencia nutricional, especialmente si hay falta de hierro, calcio o zinc, ya que pues lógicamente ante este déficit el cuerpo va a compensar incrementando la expresión de estos transportadores y facilitando la entrada de cadmio. Por el lado pulmonar, pues vemos que es la vía más eficiente de absorción, tiene una tasa de absorción hasta del 50%, pero como requisito pide que esas partículas sean pequeñas, especialmente menores a 5 micras de diámetro, para poder penetrar profundamente hasta los alveolos pulmonares y participar pues en ese intercambio alveolo capilar que le permite llegar hasta torrente sanguíneo. Esta vía pues, es particularmente relevante en exposición ocupacional, como en trabajadores de fundiciones, fábricas de baterías e incluso en la minería. Ya por el lado de la distribución, vemos que hay un transporte sanguíneo inicial que va a tener dos fases. Una primera fase que
en el que el cadmio en su forma bivalente catiónica se va a unir a proteínas de alto peso molecular como la albúmina, que actúan como vehículos temporales. Sin embargo, una segunda fase va a ser explicada por la transferencia de este cadmio de estas proteínas como albúmina a metalotioneínas de bajo peso molecular. Posteriormente pues va a haber una acumulación tisular, que pena acá por el error ortográfico, en donde inicialmente va a ser transferido a metalotioneínas hepáticas, pero si la exposición al cadmio continúa, van a ser liberadas al torrente sanguíneo, es decir, el complejo cadmio-metalotioneína, y va a llegar al principal órgano blanco, que van a ser los riñones. En los riñones, pues, el complejo cadmio-metalotioneína es filtrado y reabsorbido y se acumula en los túbulos proximales principalmente, lo cual pues nos explica toda esa carga nefrotóxica que puede llegar a tener. Otros órganos en los que se va a acumular son los huesos, principalmente en corteza, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los testículos y ovarios. Y como dato adicional, pues la barrera hematoencefálica limita el paso al sistema nervioso central, pero la barrera placentaria no es tan efectiva como esta barrera hematoencefálica, lo cual nos explica un poco el porcentaje, aunque bajo, pero un porcentaje importante de cadmio que se puede transportar a través del medio transplacentario. Ya en cuanto al metabolismo, pues a diferencia de otros tóxicos, el cadmio no se metaboliza propiamente, permanece como este ion en su forma catiónica bivalente en el organismo sin sufrir transformaciones enzimáticas. Sin embargo, pues lo que ya veníamos hablando, puede formar complejos, unirse a biomoléculas como las metalotioneínas en hígado, riñones, o como vamos a ver posteriormente en toxicodinamia, que se va a unir a glutatión, por eso cisteína que la compone en su estructura molecular, y otros aminoácidos que sean ricos en cisteína o histidina. Y pues puede hacer competencia con metales esenciales como el zinc, como el calcio, en sus sitios naturales en proteínas, lo cual va a tener una repercusión importante en las funciones celulares. En cuanto a la cinética de eliminación, pues tiene una vida media en sangre de 75 a 128 días, tiene una vida media total en el organismo de 10 a 30 años y va a variar según el órgano, sabiendo que los principales órganos diana van a ser el hígado y el riñón. La excreción se va a dar principalmente por vía urinaria, se va a dar principalmente en la forma de complejo de cadmio-metalotioneína, y van a haber también otras vías de excreción que van a ser a nivel fecal, biliar o por sudor, pero pues van a tener un menor porcentaje dentro de la tasa de eliminación. Con respecto a la toxicodinamia, tenemos que tener en cuenta que el daño renal corresponde a 1/3 del daño corporal total cuando tenemos intoxicación por cadmio. Asimismo, cuando unimos este daño renal y el daño hepático, este corresponde a la mitad del daño corporal que se da cuando tenemos una intoxicación. Existen diferentes mecanismos de inducción de daño celular mediados por cadmio, sin embargo voy a mencionar los 4 principales, los cuales son alteración en la homeostasis de metales, estrés oxidativo inducido por cadmio, interacción con grupo sulfidrilo y respuesta inflamatoria. Con respecto a la alteración de la homeostasis de los metales, tenemos que tener en cuenta que estos fisiológicamente juegan un rol fundamental, actuando como cofactores enzimáticos o contribuyendo a la estructura de macromoléculas. Algunos de estos metales son el cobre, el hierro, el zinc, el cobalto, y se han visto relacionados con transportadores específicos compartidos con cadmio, como por ejemplo el transportador divalente de metales, los transportadores ZIP y algunos canales de calcio. Entonces, podríamos decir que esta afectación del ingreso de estos metales esenciales al organismo afecta la homeostasis de metales divalentes, principalmente de zinc y de calcio, y también se han visto involucrados otros transportadores como los transportadores CYP8 y CYP14, que son transportadores que facilitan la entrada celular de diferentes metales divalentes, como por ejemplo el hierro, el manganeso y, como fue mencionado anteriormente, el zinc, por lo que estos también se verían afectados. Otro transportador que podría estar relacionado con la entrada de cadmio a nivel intracelular es el transportador de cobre CTR1, localizado en la membrana plasmática.
Con respecto al estrés oxidativo generado por cadmio, tenemos que tener en cuenta que esta no es una acción directa, sino que se da mediante la disminución de la actividad de enzimas antioxidantes, como por ejemplo la peróxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Asimismo, tenemos que tener en consideración que la mitocondria es un blanco fundamental del cadmio, induciendo alteración en el potencial de membrana mitocondrial, aumento de la permeabilidad mitocondrial, interferencia con la cadena respiratoria de electrones, afectando principalmente el flujo de electrones a través del complejo 3 mitocondrial. Todo este daño a nivel mitocondrial, junto con la afectación de enzimas antioxidantes, aumenta la lipoperoxidación, oxidación de proteínas, daño del ADN, cambios en la expresión génica y apoptosis. Lo que se ha visto involucrado es la interacción del cadmio con los grupos sulfidrilo. El cadmio interacciona con grupos de proteínas y también de glutatión, lo cual disminuye la concentración de glutatión, altera el estado redox celular y del sistema antioxidante y disminuye la actividad de enzimas como por ejemplo la glutatión peroxidasa, la cual se apoya en el estado reducido de glutatión para generar una disminución de radicales libres y disminuir la peroxidación lipídica. Esta disminución antioxidante a nivel celular me genera una afectación tanto funcional como estructural. Finalmente, un cuarto mecanismo que se ha visto involucrado es una alteración de la respuesta inflamatoria, con una disminución de las citoquinas antiinflamatorias, principalmente interleuquina 10, aumento de las citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, junto con activación de citoquinas proinflamatorias mediadas por ROS, como por ejemplo factores transcripcionales como NF-kappa beta y AP1. También en este punto se ha visto que esta respuesta puede estar influenciada por el aumento en la actividad de óxido nítrico y mieloperoxidasas cuando se tiene una exposición al cadmio. Con respecto al diagnóstico, se debe considerar que no hay síntomas patognomónicos de la intoxicación por cadmio, sin embargo, se recomienda buscar signos tempranos a nivel renal, ya que es el órgano que alcanza primero las concentraciones críticas del metal. Sin embargo, podemos apoyarnos en diferentes paraclínicos, en sangre, en orina, cabello y uñas. Con respecto a los niveles de cadmio en orina, tenemos que concentraciones mayores o iguales a 0.5 microgramos por gramo de creatinina se encuentra asociado a un daño renal, mientras que 2 microgramos por gramo de creatinina se ha percibido como indicador de lesión renal extensa. Adicionalmente, debido al daño renal, hay un aumento de la excreción de proteínas de bajo peso molecular, como por ejemplo beta-2 microglobulina, cuyas concentraciones se consideran más de 0.3 microgramos por gramo, alfa-1 microglobulina, proteína transportadora de retinol, enzimas como la N-acetil beta-glucosaminidasa y también calcio. A nivel sanguíneo hay que considerar que la vida media en sangre, como fue mencionado anteriormente, del cadmio oscila entre 3 a 4 meses, por lo que si hay niveles a nivel sérico, se habla de una exposición reciente. La concentración detectable en sangre es de 0.3 microgramos por litro. Adicionalmente, también se han encontrado oscilaciones en la concentración de microglobulinas séricas posterior a la exposición por cadmio, por lo cual estas podrían ser indicativas de una exposición previa. También se tiene una correlación entre el cadmio sérico y aumento de los niveles de proteínas citoquinas proinflamatorias, así como diferentes afectaciones que puedan sugerir un hipotiroidismo a nivel paraclínico, junto con aumento de transaminasas, gamma-glutamiltransferasa, así como marcadores de función hepática, debido a que el hígado es un órgano que se encuentra gravemente afectado frente a la intoxicación por cadmio. Los valores de referencia a nivel del cabello varían en dependencia del país. Sin embargo, tenemos que los valores de referencia a nivel de cabello son de 0.61 más o menos 1.3 microgramos por gramo, mientras que a nivel de las uñas son de 1
0.11, más o menos 0.83 microgramos por gramo. Los niveles en saliva también puede ser un método de detección a largo plazo de este metal y deben ser menores a 0.55 microgramos por litro. Adicionalmente, se han empleado distintas técnicas como por ejemplo usar nanomaterial para el diagnóstico, los cuales se hacen referencia a puntos cuánticos hechos de sulfuro de zinc y seleniuro de cadmio, los cuales sirven como detectores de cadmio a nivel tisular mediante cambios de coloración. Con el toxidromo, primero tenemos que tener en cuenta que el toxidromo es ese conjunto de signos y síntomas clínicos que son característicos producidos por la exposición a X sustancia. En este caso, pues es la exposición al cadmio. Pues como ya mencionamos anteriormente, es un metal pesado que es altamente tóxico y lo característico es que el toxidromo depende de cómo y cuánto se ha puesto en la persona. Entonces tenemos dos formas clínicas principales, una que es una forma aguda que ocurre por exposiciones intensas en poco tiempo y la otra que es la forma crónica, que es mucho más común y resulta exposiciones pequeñas pero que son sostenidas a lo largo del tiempo. Entonces la primera que vamos a revisar es la exposición aguda, que puede ser por dos vías, o por inhalación o por ingesta. Ya como ya dijimos, es poco frecuente, pero es más grave. Entonces, si es por inhalación, puede provenir de vapores, polvos, de cadmio, por ejemplo, en incendios o procesos de soldadura o fundición de metales. Y si es por vía oral, puede ser accidental, por ejemplo, en intoxicaciones laborales o por agua o alimentos altamente contaminados. Entonces, si entra por vía inhalatoria, lo que va a presentar el paciente primero son síntomas respiratorios. Se parece a una gripe o una bronquitis. Entonces puede presentar tos seca, dolor torácico, disnea, fiebre, malestar general. Pero lo que ocurre realmente es una neumonitis química que puede progresar rápidamente a un síndrome de dificultad respiratoria aguda y puede generar daño alveolar difuso, edema pulmonar, pues evidentemente este cuadro pone en riesgo la vida y requiere hospitalización. En casos de exposición oral, entonces el paciente puede presentar dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea e incluso hemorragia digestiva e incluso en casos más graves daño hepático o renal por absorción sistémica. Entonces, básicamente afectación respiratoria o afectación gastrointestinal, dependiendo de cuál fue la exposición. Ahora, tenemos la exposición crónica. En esta va a haber afectación mucho más sistémica, evidentemente, porque fue una exposición mucho más larga. Puede ocurrir por inhalación continua, en entornos laborales también, fábricas, soldaduras, minería, reciclaje electrónico o también por ingesta de alimentos contaminados, especialmente verduras de zonas que provienen de suelos que ya están contaminados con cadmio, o también puede ser por el tabaquismo, que también es una fuente importante. Entonces, el órgano blanco principal va a ser el riñón. Este cadmio se va a acumular en el túbulo proximal del riñón y va a provocar un daño que es conocido como el síndrome tipo Fanconi, que es una disfunción del túbulo proximal que está encargado pues de la reabsorción de muchas moléculas importantes. Entonces, en este caso se va a manifestar como una pérdida de esas proteínas pequeñas, de la glucosa, el fosfato, el calcio. Y pues si se mantiene en el tiempo puede avanzar hasta una insuficiencia renal crónica. Puede afectar también los huesos porque este se acumula, interfiere con la absorción del calcio y la acción de la vitamina D y provoca osteomalacia, osteoporosis y fracturas espontáneas. Puede también afectar el pulmón. Pueden desarrollar enfisema pulmonar, hay riesgo de un aumento de cáncer de pulmón, puede afectar el sistema cardiovascular, puede contribuir a la hipertensión arterial, interfiere con la producción del óxido nítrico y daña el endotelio vascular. También afecta el sistema reproductivo y endocrino, se ha asociado con una disminución de la fertilidad, reducción de testosterona, alteraciones en el esperma. En mujeres afecta también el sistema hormonal y reproductivo. En el sistema nervioso podemos ver un daño neurológico, alteración de la memoria, concentración, en casos más severos, pues una neuropatía periférica, y también se ha asociado al cáncer porque está clasificado como un carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y se ha asociado con cáncer de pulmón, riñón, próstata, páncreas, vejigas y hasta mama. Por otro lado tenemos también el tratamiento.
Entonces, a nivel del tratamiento, primero hay que tener en cuenta que no hay un antídoto específico para el cadmio, por lo que su tratamiento se basa más como en el manejo clínico de suspender la exposición, proteger los órganos afectados y pues de acuerdo al paciente y el caso que presente, se considera el uso de tratamientos que ayuden a eliminar pues el cadmio del cuerpo o a reducir su daño. Entonces, en primer punto tenemos la suspensión de la exposición, que pues básicamente es interrumpir la fuente de la exposición. Esto, ¿qué significa? Pues retirar al paciente del ambiente laboral contaminado o suspender los hábitos del tabaquismo. Básicamente eso. O pues también intervenir en la ingesta de alimentos, agua, suelo, todo lo que nos dé la exposición al cadmio. También tenemos el tratamiento sintomático. Entonces, ya que eliminamos la fuente, pues se debe tratar cualquier tipo de daño orgánico que se haya producido. Entonces, si es un daño renal, pues si presenta daño tubular o insuficiencia renal crónica, se maneja igual que las otras nefropatías. Control de la presión arterial, restricción de proteínas, seguimiento nefrológico, si hay compromiso óseo, entonces está indicado el uso de suplementos de vitamina D y calcio en la osteomalacia o fracturas por desmineralización ósea. Si hay afectación pulmonar, entonces se maneja, si el paciente presenta enfisema secundario, inhalación crónica de cadmio, entonces pueden requerir oxígeno, broncodilatadores y básicamente se maneja como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues lo mismo con los otros sistemas cardiovascular, neurológico o endocrino, se manejan de forma sintomática dependiendo de cuál sea su presentación clínica. Se ha también considerado el uso de suplementos protectores y antioxidantes. Entonces, estos se consideran básicamente en exposición crónica de leve a moderada como parte de un plan de prevención o de protección. Entonces, se ha considerado el zinc, que compite con el cadmio por los sitios de unión en proteínas y enzimas, estimula la producción de metalotioneínas, que son proteínas que capturan el cadmio y lo neutralizan, el selenio, que también tiene función antioxidante, aumenta la producción de glutatión peroxidasa, reduce daño oxidativo. Se puede también utilizar vitaminas como la A, C y E, que también disminuyen el daño del cadmio en el riñón, el hígado y los huesos, son antioxidantes. El magnesio también disminuye el estrés oxidativo y mejora el equilibrio de minerales como el calcio y el zinc. También se ha visto el uso de probióticos como el Lactobacillus plantarum, que evita que se absorba el cadmio y protege el hígado y los riñones. Disminuye también el estrés oxidativo y en casos específicos, dependiendo de la presentación clínica del paciente, se considera el uso de quelantes metálicos. Básicamente en los casos más graves son exposiciones agudas con niveles altos de cadmio y sangre. Obviamente cuando los usamos, como ya dije, en exposición aguda con síntomas severos o en exposición crónica con daño multiorgánico o cuando hay evidencia de cadmio libre circulante que ya ha sido confirmado por niveles elevados en sangre y orina. Entonces, se puede utilizar el DMSA, que es un quelante que ya ha sido aprobado, pero que tiene la desventaja de que no penetra bien en las células. Entonces, no es muy útil en intoxicaciones crónicas. Por otro lado tenemos el MIA-DMSA, que es una variante lipofílica del anterior mencionado, que sí entra a la célula y que puede capturar el cadmio intracelular, sobre todo si se encuentra en hígado o riñón, y es la opción más prometedora para toxicidad crónica. También está el NAC N-acetilcisteína, que tiene doble función, precursor del glutatión y estimulante de la metalotioneínas, y puede utilizarse en combinación con otros quelantes. No se recomienda el uso de BAL y CAEDTA porque pueden aumentar la concentración de cadmio en el riñón y empeorar la nefrotoxicidad. Y la mejor combinación que se ha demostrado es el NAC más el DMSA o su variante lipofílica MIA-DMSA, que sí entra a la célula. Les queremos presentar cuál fue la novedad que nosotros encontramos y es la relación entre el cadmio y la hipertensión. Y el artículo que nosotros escogimos fue la exposición al cadmio y el riesgo de hipertensión, una revisión sistemática y un metaanálisis de dosis y respuesta. Fue publicado en el 2024 y el tipo del artículo pues es una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces, como ya dijimos anteriormente, el cadmio es un metal
que está presente en el aire, el agua, el suelo, los alimentos, sobre todo en arroz, mariscos, vegetales, chocolate, y que una fuente directa e importante de exposición es el fumar. Y la principal vía pues es la inhalatoria. Entonces, en el objetivo del estudio fue evaluar si existe o no una relación entre la cantidad de cadmio en el cuerpo y el riesgo de hipertensión, y además observar cómo varía ese riesgo según el nivel de exposición al cadmio. Entonces, en la metodología se analizaron 18 estudios observacionales en adultos que fueron realizados entre el 2006 y el 2024 en países como China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Arabia Saudita, y se realizaron para medir la exposición al cadmio, y se usaron biomarcadores, principalmente fueron los niveles de cadmio en sangre, que pues reflejan la exposición reciente, y en orina, que reflejan la exposición a largo plazo. Y se utilizaron técnicas estadísticas para calcular el riesgo de hipertensión según las concentraciones de cadmio en el cuerpo. Entonces, en los resultados se encontraron principalmente dos cosas importantes. La primera es que al analizar el cadmio en la orina se encontró una relación lineal con un RR de 4.33. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumentan los niveles de cadmio también aumenta el riesgo de hipertensión. Por ejemplo, a una concentración de 2 microgramos por gramos de creatinina, el riesgo de hipertensión era un 18% mayor, y a 4 microgramos era un 33% mayor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que implica una acumulación crónica como factor de riesgo cardiovascular silencioso. El segundo hallazgo importante que encontramos, o que se encontró en el estudio, fue que al analizar el cadmio en la sangre se encontró una relación no lineal con un RR de 1.65. Esto quiere decir que el riesgo aumentaba de forma marcada hasta llegar a 2 microgramos por litro, con un aumento del riesgo del 48%, y después de ese punto la curva se estabilizaba, lo que nos indica que el cuerpo podría tener cierto tipo de respuesta de saturación o compensación al cadmio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como tenemos en la diapositiva, sugiere efecto umbral agudo y una posible saturación de mecanismos fisiopatológicos. Ahora, ¿cómo puede el cadmio causar esta hipertensión? Pues el cadmio provoca daño en los vasos sanguíneos, en los riñones, aumenta la inflamación, el estrés oxidativo y afecta la función del endotelio. También se encontró que interfiere con la disponibilidad del óxido nítrico, que pues como ya sabemos es un vasodilatador. Además puede alterar el sistema renina-angiotensina y el equilibrio del calcio. Todo esto implicado en la regulación de la presión arterial. Entonces, como resumen, este artículo muestra que existe una relación clara entre la exposición al cadmio y el riesgo de hipertensión, y es más evidente cuando se mide el cadmio en orina, lo cual indica que el daño ocurre incluso con exposiciones prolongadas y aparentemente bajas. Y eso fue todo. Muchas gracias.